Los humanos, como orgullosos miembros del género Homo, hemos recorrido un largo camino en nuestros 2.8 millones de años de existencia. Nuestro progreso es especialmente evidente en los últimos 200 años, donde avances tecnológicos sin precedentes han elevado la esperanza de vida global a unos impresionantes 73 años al nacer. Sin embargo, este logro no se ha alcanzado sin esfuerzo. El camino hasta aquí ha estado plagado de desafíos, muchos de ellos provocados por nuestras propias acciones. Si miramos hacia atrás, la esperanza de vida de la humanidad ha sido históricamente baja. Por ejemplo, en la Francia del siglo XVIII, rondaba entre los 27 y 30 años. En la Grecia clásica, apenas llegaba a los 25 años, mientras que en la Edad del Bronce y el período Neolítico descendía hasta los 26 y 20 años, respectivamente. A pesar de estas cifras, los Homo sapiens modernos han tenido un trayecto relativamente fácil en comparación con otras especies humanas, y deberíamos estar inmensamente agradecidos por ello, ya que la vida en las primeras etapas de la humanidad era, en muchos casos, brutalmente corta y peligrosa. No es raro que los paleontólogos desentierren restos de nuestros antepasados que murieron en circunstancias aterradoras, reflejo de un entorno hostil y de las limitaciones biológicas que enfrentaban. Entre todas las especies humanas, hubo una que vivió una existencia particularmente trágica, el Homo habilis. Según investigaciones recientes, esta especie, que habitó nuestro planeta hace unos 2 millones de años, tenía una esperanza de vida tan baja que muchos individuos ni siquiera llegaban a la adolescencia. El promedio de vida para un Homo habilis se estima en apenas 12 años. Para ponerlo en perspectiva, eso es más de 6 veces menor que el promedio actual. Y lo más inquietante es que esta cifra probablemente sea una sobreestimación. Los estudios se basaron en 26 especímenes, pero la falta de restos de neonatos e infantes sugiere que las tasas de mortalidad eran aún más altas, reduciendo la esperanza de vida a un número incluso más bajo. Este destino tan efímero convierte al Homo habilis en una de las especies humanas menos afortunadas, atrapadas en lo que probablemente fue uno de los periodos más adversos para ser humano. Esto nos lleva a una inevitable pregunta: ¿por qué la vida del Homo habilis fue tan brutal? La respuesta, lamentablemente, es que prácticamente todo estaba en su contra, empezando por sus propios cuerpos. Esta especie fue una de las más pequeñas del género Homo, con una estatura promedio de menos de 1,2 metros y un peso que apenas alcanzaba el 60% del de un humano moderno. Su diminuto tamaño los hacía extremadamente vulnerables a lesiones, y para empeorar las cosas, no poseían una estructura ósea robusta que pudiera compensar esta desventaja. A esto se suma su estilo de vida parcialmente arborícola. Pasaban una gran parte de su tiempo en los árboles, lo que los hacía propensos a caídas graves. Este riesgo es comparable al de los chimpancés actuales, quienes a menudo sufren caídas importantes a lo largo de sus vidas. Sin embargo, los Homo habilis no eran tan buenos escaladores como los chimpancés, lo que aumentaba su vulnerabilidad. Aunque tenían ciertas adaptaciones simiescas, como extremidades más largas y dedos curvados para trepar, estas características no siempre eran suficientes para garantizar su seguridad. Estas adaptaciones, junto con su corta estatura y fragilidad general, los colocaban en una posición desventajosa frente a los depredadores y las inclemencias del entorno. Aunque el Homo habilis representa un paso crucial en nuestra evolución, su vida breve y difícil resalta las duras condiciones a las que se enfrentaron las primeras especies humanas. En su caso, la evolución parecía jugar en su contra, haciéndolos emblemáticos de lo implacable que puede ser la supervivencia en la naturaleza. A simple vista, podríamos pensar que una especie como el Homo habilis, parcialmente arborícola, se alimentaría mayormente de plantas y frutas. Sin embargo, esta especie mostraba una sorprendente preferencia por la carne, algo poco común entre los primeros humanos. Esto se evidenciaba en sus enormes incisivos, diseñados para cortar carne, y sus mandíbulas proporcionalmente masivas y gruesas, incluso más robustas que las de cualquier simio o humano moderno. Estas características les permitían generar una poderosa fuerza al morder, ideal para desgarrar carne de huesos y cadáveres. Aunque también consumían frutas, tubérculos y otros vegetales, su dieta rica en carne traía consigo un gran inconveniente. Los obligaba a abandonar la relativa seguridad de los árboles. Esto se volvía especialmente peligroso debido a su predilección por los peces, que los acercaba a ríos, lagos y los peligros que acechaban en sus alrededores. ¿Te está gustando lo que ves? Pues no olvides suscribirte. Nos hemos propuesto la meta de alcanzar los 10,000 suscriptores antes de que acabe el año y con tu apoyo podemos lograrlo. Únete a esta comunidad y hagamos crecer este canal juntos. Pero no solo era la carne el problema.
sino también la manera en que la obtenían. Por alguna razón, Homo habilis se especializó en el carroñeo, una estrategia curiosa considerando su pequeño tamaño, músculos poco desarrollados y tecnología extremadamente básica, limitada a herramientas de piedra rudimentarias. Esto los colocaba en clara desventaja al competir por cadáveres con otros carroñeros y depredadores mucho más grandes y peligrosos. Según un grupo de paleontólogos, el Homo habilis apenas podía defenderse de animales como chacales o guepardos, lo cual complicaba aún más su supervivencia. El verdadero problema de su dieta y estilo de vida era el entorno hostil en el que vivían. Homo habilis habitó África Oriental y Meridional durante un periodo en el que coexistieron múltiples depredadores gigantes, todos dispuestos a disputar los restos de un cadáver, o convertir a los propios habilis en su comida. Estos primeros humanos eran, para decirlo sin rodeos, presas fáciles. Los registros fósiles indican que más de 30 especies de depredadores podrían haber interactuado con el Homo habilis, desde hienas gigantes hasta enormes felinos dientes de sable. Entre estos, uno de los más letales era el Megantherion, un felino de tamaño similar al jaguar moderno pero con una constitución más robusta. Este depredador poseía extremidades inferiores tan poderosas como las de un león y unas patas con garras afiladas como cuchillas, ideales para atrapar y someter a sus víctimas. El ataque típico de un Megantherion comenzaba con sus garras desgarrando la carne, seguido de un mordisco devastador. Sus dientes afilados, incluyendo 2 colmillos largos y cerrados, se hundían en el cuello de la presa, cortando arterias y nervios cruciales. Este método solía provocar una muerte relativamente rápida por desangramiento o pérdida de conciencia. Sin embargo, en algunos casos más raros, el Megantherion empleaba un método aún más espeluznante. Envolvía toda la cabeza de la víctima con su poderosa mandíbula. Pruebas de este macabro ataque fueron halladas en un fósil de un Homo habilis, que presentaba marcas de mordida en el hueso occipital, es decir, en la parte posterior de la cabeza. Lo impactante es que el ángulo de las marcas reveló que el ataque ocurrió desde el frente, lo que significa que el Megantherion literalmente cubrió la cabeza del habilis con su boca. Este tipo de ataque no solo podía causar fracturas craneales y daño cerebral, sino que también llevaba a la muerte por asfixia al bloquear la nariz y la boca de la víctima con su mandíbula. Pero el Megantherion no estaba solo en esta tarea. El Homotherium y el imponente Machairodus también acechaban, y este último destaca como uno de los felinos más grandes que jamás haya existido. Algunos especímenes de Machairodus alcanzaban hasta 405 kilogramos, un peso comparable al de un oso polar macho o un Smilodon. Con este tamaño, un simple zarpazo de su pata podía derribar fácilmente a un Homo habilis, especialmente a los individuos más jóvenes, quienes eran las principales víctimas de estos felinos. Lo más aterrador del Machairodus no era solo su tamaño, sino su habilidad para saltar con precisión letal. Aunque sus patas eran cortas, no estaban diseñadas para largas persecuciones, sino para saltos poderosos que le permitían alcanzar a sus presas de forma rápida y efectiva. Escapar trepando a un árbol, una estrategia que Homo habilis solía usar, era prácticamente inútil frente a este felino ágil y potente. Aunque más pequeño que el Machairodus, el Homotherium también representaba una amenaza seria. Este felino tenía colmillos y caninos más cortos pero más anchos que los de otros gatos dientes de sable, lo que los convertía en armas diseñadas para perforar y desgarrar carne de manera simultánea. Estas herramientas letales estaban mejoradas con crenulaciones, es decir, bordes dentados y ondulados, que creaban una mordida única, capaz de cortar y penetrar a la vez. Este diseño de colmillos hacía que el Homotherium pudiera infligir heridas devastadoras en cuestión de segundos. Para un Homo habilis, ser atrapado por uno de estos depredadores significaba una muerte rápida, pero extremadamente violenta. Si los felinos no eran suficiente, Homo habilis también debía lidiar con las hienas, depredadores igualmente aterradores. Entre ellas, 2 especies se destacan como las más peligrosas: Pachyrhocutta y Chasma portetes. La Pachyrhocutta, conocida como la hiena gigante, era una auténtica máquina de aplastar huesos. Con un tamaño comparable al de una leona, esta hiena poseía una de las mordidas más poderosas de cualquier mamífero terrestre. Su habilidad para romper huesos no solo significaba que podía causar lesiones devastadoras, sino que también tenía acceso fácil al tuétano, un recurso valioso en los cadáveres. Esto la convertía en una competidora temible para el carroñeo, desplazando fácilmente a Homo habilis de los restos de animales que intentaban consumir. Además, la Pachyrhocutta cazaba en manadas, lo que multiplicaba el peligro. Peor aún, las hienas tienen la infame costumbre de devorar a sus presas vivas, un destino aterrador para cualquiera.
Por otro lado, la chasma portetes, aunque más pequeña, presentaba un conjunto de problemas distintos. Apodada la hiena corredora por su cuerpo aerodinámico y patas similares a las de un guepardo, esta especie era mucho más rápida que Homo habilis. Su habilidad para alcanzar altas velocidades la hacía una cazadora formidable, especialmente contra un Homo habilis que carecía de las habilidades para correr grandes distancias a gran velocidad. Estas hienas eran hipercarnívoras, con más del 70% de su dieta basada en carne, que cortaban con dientes afilados parecidos a los de los grandes felinos. Con estas características, tanto Pachacrocuta como Chasma portetes aseguraban que la vida de Homo habilis fuera una lucha constante por la supervivencia. Si los felinos y las hienas ya eran un peligro constante para Homo habilis, los verdaderos horrores acechaban bajo el agua. Los gigantescos cocodrilos que habitaban en el entorno de estos primeros humanos representaban un desafío aún mayor, especialmente considerando que Homo habilis tenía la costumbre de pescar con las manos. Sin herramientas sofisticadas, meterse en el agua para buscar peces era prácticamente una invitación para convertirse en presa de estas monstruosas criaturas. Entre los cocodrilos que coexistieron con Homo habilis, destacan dos especies colosales pertenecientes al género Crocodylus: el Crocodylus anthropophagus y el Crocodylus thorbjarnarssoni. Ambos eran auténticos titanes de los ríos y lagos, con tamaños y comportamientos que los convirtieron en depredadores temibles para nuestros ancestros. El nombre de esta especie no deja lugar a dudas. Anthropophagus significa literalmente devorador de humanos. Este cocodrilo gigante, que podía alcanzar los 7,5 metros de largo y pesar hasta 1,5 toneladas, era una amenaza constante para Homo habilis. Su dieta basada en humanos está respaldada por evidencia fósil directa. En una formación se encontraron restos de dos juveniles con graves daños en las piernas y pies, lesiones que coinciden perfectamente con las marcas de los dientes de este cocodrilo. La estrategia de caza del Anthropophagus era brutal pero efectiva. Acechaba en silencio bajo el agua y con un ataque relámpago atrapaba a sus víctimas por las piernas. Luego utilizaba su famoso giro mortal para arrancar extremidades o simplemente ahogar a su presa. Este método de caza aseguraba que una vez atrapado no había escapatoria. Por si su tamaño y comportamiento no fueran suficientes para aterrorizar, este cocodrilo contaba con un par de prominentes crestas óseas sobre sus ojos, lo que le daba una apariencia aún más intimidante. Esta característica visual, combinada con su poderosa mordida, lo convertía en un verdadero demonio de los ríos. Aunque el Anthropophagus era temible, Crocodylus thorbjarnarssoni ostenta el título de ser el cocodrilo más grande de su género y uno de los mayores verdaderos cocodrilos que hayan existido. Esta especie, que vivió durante los primeros días de Homo habilis, podía llegar a medir 8 metros de largo, superando incluso al cocodrilo marino más grande registrado en la actualidad. Lo que hacía único a C. thorbjarnarssoni era su cráneo, que no solo era masivo, sino también más ancho que el de cualquier cocodrilo moderno. Esta peculiaridad anatómica probablemente le permitía aplastar presas con caparazones duros, como grandes tortugas. Sin embargo, al igual que muchos cocodrilos, este gigante era oportunista en su alimentación, lo que significaba que cualquier criatura que se cruzara en su camino, incluidos los primeros humanos, podía acabar entre sus mandíbulas. Aunque los registros fósiles de esta especie son limitados, los expertos creen que algunos individuos podrían haber alcanzado tamaños aún mayores, lo que refuerza su posición como uno de los mayores depredadores acuáticos de todos los tiempos. Uno de los fósiles más importantes de Homo habilis es el espécimen conocido como OH7, también llamado el holotipo de la especie. Este fósil no solo es significativo por su valor científico, sino también por las historias de supervivencia y tragedia que revela. OH7 muestra señales claras de haber tenido un final particularmente violento, probablemente a manos de más de un depredador. Los huesos de la pierna y el pie de OH7 presentan profundas y amplias marcas de mordeduras, que coinciden con los dientes de un cocodrilo gigante, lo que sugiere que perdió una extremidad y la vida en un ataque brutal. Sin embargo, esto no es lo único sorprendente. Investigaciones recientes han encontrado marcas de mordidas en el cráneo del fósil, específicamente en el hueso parietal. Estas marcas, más superficiales y menos regulares, no coinciden con las de un cocodrilo, sino con las de un gran mamífero carnívoro, posiblemente un felino del tamaño de un leopardo. Aunque no está claro si el ataque del mamífero ocurrió antes o después de la muerte de OH7,
Lo que sí queda claro es que Homo habilis enfrentaba un asedio constante por parte de múltiples depredadores. Además de los cocodrilos gigantes y la amplia variedad de carnívoros que hemos comentado hace unos instantes, también convivió con algunas serpientes que pudieron llegar a ser letales para algunos individuos. Aunque no dejan evidencia directa en fósiles de Homo habilis, han sido una amenaza constante para los primates a lo largo de su evolución. Incluso en la actualidad, las serpientes son responsables de decenas de miles de muertes al año en África, especialmente aquellas con veneno letal. En tribus no contactadas, los ataques de serpientes constrictoras siguen siendo una de las principales causas de mortalidad. Algunos científicos creen que esta peligrosa relación llevó a un brazo evolutivo entre humanos y serpientes, con la mejora de la visión como una adaptación clave para detectar a depredadores camuflados, entre ellos la serpiente. De hecho, se ha sugerido que los primates están biológicamente predispuestos a temer a las serpientes, lo que podría haberse originado durante los días de Homo habilis. Cuando pensamos en los peligros que enfrentaba Homo habilis, los depredadores suelen llevarse toda la atención. Sin embargo, los herbívoros y omnívoros de la prehistoria también representaban un desafío mortal. Imagina encontrarte con un rinoceronte de la época, mucho más robusto que sus descendientes modernos, o con un hipopótamo que, en su afán de proteger su territorio, no dudaba en cargar contra cualquier intruso. No olvidemos a los jabalíes gigantes, con colmillos capaces de perforar piel y hueso, y a las aves gigantescas como Gastornis, que aunque no cazaban humanos, imponían respeto con su imponente tamaño y sus picos afilados. Estos animales no necesitaban dientes afilados para ser letales. Su fuerza, su territorialidad y su instinto de defensa eran más que suficientes para convertir cualquier encuentro en un riesgo de vida o muerte para nuestros ancestros. La prehistoria no solo era un mundo de cazadores y presas, también era un escenario donde incluso los más pacíficos podían ser letales. Por si todo esto no fuera suficiente, la dieta de Homo habilis también les pasaba factura en su salud. De los 26 individuos estudiados, solo el 40% tenía dientes en buen estado, mientras que el resto mostraba un desgaste severo, con esmalte erosionado, dientes astillados y grietas profundas. Este problema era alarmante, considerando que el espécimen más longevo estudiado tenía solo 25 años. Algunos individuos de menos de 10 años ya mostraban problemas dentales significativos. Uno de los casos más extremos fue el de un joven de 17 años, cuya dentadura estaba en un estado peor que el de un anciano moderno con pésima higiene dental. El desgaste dental de Homo habilis no se debía únicamente al consumo de carne, sino a una dieta variada que incluía huesos y material vegetal duro. Además, al ser carroñeros, es probable que no tuvieran acceso a las mejores partes de los alimentos, obligándolos a consumir lo que quedaba, incluso si era difícil de masticar o perjudicial para su salud dental. La vida de Homo habilis no solo estaba marcada por depredadores y peligros visibles, sino también por un enemigo invisible pero devastador: el clima. Durante el Pleistoceno, África fue testigo de drásticos cambios climáticos, con periodos de enfriamiento y aridez extrema que transformaron los exuberantes paisajes en terrenos inhóspitos. Las fuentes de agua se secaban, los recursos alimenticios desaparecían y las sabanas abiertas se convertían en trampas mortales. En este ambiente hostil, el hambre se volvió una constante. Muchas comunidades de Homo habilis se vieron obligadas a recurrir a la carroña como un recurso desesperado para sobrevivir. Pero alimentarse de lo que dejaban los grandes depredadores no era tarea sencilla. Cada carcasa era un campo de batalla donde leones, hienas y otros carnívoros reclamaban su parte. Estas interacciones no solo aumentaron los riesgos de enfrentamientos mortales, sino que también incrementaron la competencia entre especies, intensificando la agresividad de los depredadores, quienes también sufrían los estragos de un ecosistema en crisis. El deterioro de las condiciones climáticas no fue simplemente un desafío físico, sino también una prueba de adaptación. Este periodo marcó la lucha constante de Homo habilis por sobrevivir, enfrentando tanto los caprichos de la naturaleza como la despiadada dinámica de una cadena alimenticia bajo presión. Era un mundo donde cada día significaba una nueva batalla por la existencia. No solo se enfrentaron a otros depredadores, sino también a otras especies del mismo género, como Homo erectus, Homo rudolfensis y Paranthropus boisei, que coexistían en las mismas regiones. Los restos de Homo habilis encontrados en sitios junto a los de estas otras especies sugieren que, en ocasiones, las interacciones entre ellos no fueron pacíficas. Por ejemplo, se sabe que al menos un espécimen de Paranthropus fue asesinado por Homo habilis y podría haber terminado como alimento para ellos. Sin embargo, en otros enfrentamientos, Homo habilis probablemente fue el perdedor, debido a varias desventajas. Primero, Homo habilis era la especie humana más pequeña de su tiempo y la menos adaptada a la vida terrestre.
lo que lo ponía en una clara desventaja en confrontaciones físicas. Segundo, su cerebro. Con un tamaño promedio de entre 500 y 687 centímetros cúbicos, era significativamente más pequeño que el de Homo erectus, que podría tener un cerebro hasta el doble de grande, lo que probablemente resultaba en una brecha en inteligencia y habilidades tecnológicas. Homo erectus tenía acceso al fuego controlado, herramientas especializadas como cuchillos y hachas, lo que les daba una ventaja en cualquier confrontación. En la prehistoria, el peligro acechaba desde los lugares más inesperados, y uno de ellos era Dinopithecus ingens, el colosal antepasado de los babuinos modernos. Este primate, que llegaban a alcanzar el tamaño de un gorila pequeño, era una fuerza a tener en cuenta. Con colmillos que rivalizaban en tamaño con los de los grandes felinos y una musculatura diseñada para la batalla, Dinopithecus no necesitaba ser un depredador para infundir terror. Imagina a Homo habilis atravesando el paisaje africano, encontrándose de frente con uno de estos gigantes. Su comportamiento territorial y su agresividad natural lo convertían en un oponente formidable. Un simple cruce de caminos podía desencadenar un conflicto mortal, especialmente si Dinopithecus sentía que sus recursos o su grupo estaban amenazados. Estos babuinos gigantes vivían en grupos y, como los primates modernos, probablemente tenían estructuras sociales complejas. Esto significaba que enfrentarse a uno podía atraer la atención de toda su tropa, transformando una situación peligrosa en un caos absoluto. Para Homo habilis, un encuentro con Dinopithecus ingens no solo era una cuestión de fuerza, sino de ingenio y suerte para escapar de un enfrentamiento directo. Aunque estos primates no cazaban a los humanos, su presencia recordaba que el peligro en la prehistoria no siempre venía con garras o hambre, sino con la territorialidad de una criatura que no toleraba intrusos. Aunque Homo habilis se encontraba en desventaja en muchos aspectos, parece que algunos factores les ayudaron a sobrevivir más tiempo de lo esperado. Una posible respuesta podría ser el uso de herramientas que les permitieron acceder a materiales nutritivos como la médula ósea y plantas duras, lo que les dio una ventaja en términos de sustento. Además, se ha sugerido que Homo habilis pudo haber desarrollado algún tipo de refugio, como chozas rudimentarias, que les permitió protegerse del clima severo de su época. Otro factor que favoreció su supervivencia fue la posibilidad de vivir en grupos numerosos, lo que les proporcionaba protección mutua y aumentaba las probabilidades de que los individuos no fueran atacados por depredadores. Sin embargo, aunque la cooperación en grupo pudo haber ayudado a reducir el riesgo, no fue suficiente para garantizar la supervivencia de la especie a largo plazo. Y eso es todo por hoy. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Con tu apoyo, seguro que llegaremos a nuestra meta de 10,000 suscriptores antes de que acabe el año. Gracias por formar parte de esta comunidad. Nos vemos pronto en el próximo video.